¿Tienes una chica? No, todavía Casa ahora. sola, vivimos sola, casa sola. Para nadie es un secreto que Cuba se ha convertido en una especie de paraíso sexual, ya que muchos extranjeros vienen aquí buscando específicamente esos servicios por los baratos que son respecto al mundo. Estuvimos haciendo varias entrevistas a personas que se dedican a este trabajo y me estuvieron comentando varios detalles que me sirvieron para desglosar cómo funciona y cómo es el ciclo de ese negocio acá en La Habana, Cuba. Para explicarle cómo empezó el jineterismo actual de Cuba, hay que contextualizar dos cosas. El jineterismo que existía antes de la revolución y después de la revolución. Antes de la revolución se puede decir que era algo más exclusivo, ya que habían burdeles y lugares específicos que se dedicaban a eso. Era legal aquí y costaba 10 pesos cubanos. Ese era el precio antes, 10 pesos cubanos. En 1950 o en 1940 se puede decir que era una millonada. Al triunfo de la revolución se prohibió, ya que no iba con los conceptos y los ideales del nuevo proceso revolucionario que se estaba llevando a cabo. Se puede decir que Cuba estuvo aislada desde 1959 hasta principios de los 90, cuando se cayó la Unión Soviética. Esto provocó una grave crisis que se llamó el periodo especial y Cuba se tuvo que abrir al turismo. Empezaron a llegar los extranjeros para acá. Ahí se puede decir que el jineterismo empezó como tal. Al principio era bastante complicado, ya que en Cuba existía un delito llamado asedio al turismo, que te podían hasta meter preso. Lo otro complicado era que el dólar estuvo penalizado mucho tiempo. Eso provocó que fuera muy complicado ese trabajo. Según una mujer que entrevisté, que llevaba más de 20 años dedicándose a eso, me decía que en los años 90, hasta por un puré de tomate, 2 paquetes de espaguetis, los extranjeros transaban con muchachas acá. En los años 90 la situación estaba muy complicada y muchas mujeres y hombres empezaron a dedicarse a eso. Las personas que se dedican a esto generalmente son del campo. Les digo que hablé con más de 20 personas, tanto hombres como mujeres, y les puedo decir que el 80% viene del campo. Personas que viven en ciudades y campos alejados y que vienen buscando suerte a La Habana. La gente que nace en los campos, el primer objetivo que tienen es ir a La Habana, ya que claramente es una ciudad, hay muchas más posibilidades de buscar trabajo, de avanzar. Esto no es un fenómeno que solamente pasa en Cuba, ya que claramente en cualquier parte del mundo las personas que viven en los campos, en los lugares alejados, quieren ir para la ciudad. A veces vienen por sus propios medios y se quedan en casa de un familiar y después se alquilan y ven en eso una especie de salida para su situación económica y poder ayudar a su familia que dejaron allá. En el caso de las mujeres también hay personas de aquí de La Habana que se dedican a ir allá a buscar mujeres para traerlas para acá. Le ofrecen su casa, le compran algo de ropa, ellas le dan una comisión por vivir en su casa y quién sabe otros favores también. La vida en los campos de Cuba es muy pero muy complicada. Gran parte de las muchachas que se dedican a esto tienen a un chulo, que es una persona que trabaja con ellas indirectamente, ya que técnicamente están para velar por la seguridad de la misma. En muchas ocasiones el chulo es el novio o el marido de las mismas, que este es otro tema del que quiero hablar. Muchas de ellas, el marido sabe lo que hacen, tienen conocimiento que se están dedicando a esto, no están ajenos a la situación y gran parte de los mismos participan con ellas en el negocio, para que tengan una idea de la magnitud de este problema, que es bastante complejo. Inclusive se han dado casos que a veces la muchacha se empata con un extranjero y le meten en cuenta que el chulo o el marido es el hermano o el primo, para así poder insertarlo como tal en el entorno, para que el extranjero le mande cosas para los hijos o le mande ropa y ese tipo de cosas. Inclusive se han dado bastantes problemas con estas situaciones. ¿Dónde se encuentran? A ver, esto es una pregunta bastante abarcadora, ya que hay muchos lugares. Les voy a decir primeramente los lugares más conocidos, como el Boulevard de San Rafael, que se ha convertido en el centro como tal, donde sí hay muchas muchachas que se dedican a esto. Sobre todo de noche, a eso de las 9 de la noche, 10 de la noche, se puede notar que hay mucha presencia de las mismas en esa zona. También se encuentra en el Parque Central, aunque con mucha menos presencia que en el Boulevard. Y como último lugar les diría en Monte, sobre todo para la parte de Monte Cienfuegos, esa área ahí, sí también abundan mucho. No solo ahí. En los bares, aunque son mucho más costosas que en estos lugares y generalmente cobran en USD,
también se pueden encontrar muchas muchachas que están dedicándose a esto. Una cosa que no se me puede olvidar hablarle es de cómo se ha hecho una especie de mercado con esto en Cuba, ya que muchos extranjeros vienen acá exclusivamente a eso. No solamente extranjeros que vienen buscando mujeres, también extranjeros que vienen buscando hombres. Parece que a los oídos de ellos ha llegado que aquí en Cuba es muy barato respecto al mundo, ya que por ejemplo en Estados Unidos algo que les costaría 300, 400 dólares, aquí en Cuba lo pueden hacer con 30 o 40 dólares y se aprovechan de la pésima situación económica que hay en Cuba y vienen a hacer un turismo sexual exclusivamente. Con la llegada de las redes sociales a Cuba también ha evolucionado un poco ese mundo, porque desgraciadamente, como les decía, Cuba tiene bastante mala fama y muchos extranjeros que poco a poco han escuchado el rum rum, la bola de que aquí en Cuba ellos son los reyes, aunque sean barrenderos allá, o cobran muy barato respecto al nivel de vida que se lleva en esos países, vienen acá, ya que con 2.000, 3.000 dólares aquí son reyes, como quien dice. Entonces por las redes sociales ha aparecido una nueva forma de jineteo, que es que mujeres le manden fotos a videollamadas y ese tipo de cosas, por recargas, por combos de comida, porque le manden dinero. Entonces se puede decir que ese negocio ha pasado a las redes sociales. Inclusive en páginas como Badoo, como Romeo, se están promocionando esos servicios. Entonces los extranjeros hablan directamente con las personas que se están dedicando a esto y cuando vienen a Cuba tienen más o menos algo cuadrado, le ponen una recarga. También le pueden traer un teléfono, por ponerles un ejemplo, porque son cosas que aquí en Cuba son muy difíciles de conseguir, sobre todo para el nivel adquisitivo de los cubanos. El salario promedio en Cuba es de 2.500 pesos cubanos y un teléfono vale más de 25.000 pesos. Les hablo de un teléfono de gama baja, no de gama alta, para que tengan una idea. Con la incursión de jineterismo en las redes sociales, se puede decir que ha empezado una especie de estafa. Hay algunas personas que se dedican a coger fotos de Instagram de alguna muchacha y crean perfiles falsos con lo que hablan con extranjeros y venden fotos falsas que toman de otros sitios web y otros lugares a cambio de recargas, a cambio de transferencias, y es una falsificación por completo. Mayormente cuando la persona le manda el dinero y se pone un poco intensa, lo bloquean y así salen de esa persona. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este pequeño video resumen de cómo funciona el jineterismo en Cuba para que tengan una idea.